En la historia de la filosofía del derecho se tiene que esta es una disciplina que indaga sobre la esencia, fundamentos y valores de origen jurídico, lo cual ha sido una constante en el pensamiento humano desde que las sociedades comenzaron a reflexionar sobre la justicia, la ley y la autoridad. No es una rama estática, sino un campo vibrante que ha evolucionado a la par de las transformaciones sociales, políticas y culturales de la humanidad. Este recorrido nos invita a explorar cómo las grandes mentes de cada época han abordado preguntas externas como lo que es justo, lo que es legal y cómo estos conceptos han de moldear la convivencia humana. La filosofía del derecho, por ejemplo, en la edad antigua, sentó sus bases en el pensamiento jurídico occidental, explorando conceptos fundamentales como la justicia, la ley natural, la equidad, la relación entre el derecho y la moral. Este periodo abarca desde los primeros filósofos griegos hasta el final del Imperio Romano, que se caracterizó por la búsqueda de un orden racional y cósmico que sustentara las leyes humanas. En este sentido, en la antigüedad la filosofía del derecho no existía como una disciplina separada, sino que estaba integrada en la filosofía general, la política, la ética y la cosmología. Las preguntas sobre la justicia y la ley eran inseparables, y las preguntas sobre la naturaleza del hombre, sociedad y el universo. De esta manera, los primeros filósofos griegos anteriores a Sócrates se preocuparon principalmente por la cosmología, que era el origen y la estructura del universo. Aunque no desarrollaron teorías jurídicas explícitas, sus ideas sobre el orden cósmico influyeron indirectamente en la concepción de la ley. Por su parte, los sofistas fueron maestros itinerantes que se centraron en la retórica, la política y la ética. Su enfoque relativista y a menudo escéptico tuvo un impacto disruptivo en la filosofía del derecho, al cuestionar la existencia de una verdad y una justicia universal. Así pues, Sócrates, aunque no dejó obras escritas, se conoce su pensamiento a través de sus discípulos, especialmente de Platón. Sócrates fue un firme pensador de la obediencia a la ley y la búsqueda de la verdad, y la virtud a través del diálogo y la razón. Sócrates creía que aunque una ley pudiera parecer injusta, en un caso particular, la desobediencia socavaría la autoridad de las leyes y por ende el orden de la ciudad. Prefirió aceptar la pena de muerte antes que huir y desobedecer las leyes de Atenas. Por su parte, Platón, quien era discípulo de Sócrates, desarrolló una filosofía sistemática que incluía una profunda reflexión sobre la justicia, el derecho y la organización política ideal, la cual se fundamenta en la teoría de las ideas, señalando que la verdadera realidad reside en el mundo de las ideas, que son perfectas, eternas e inmutables. La idea de la justicia es la más alta de las virtudes, el modelo para la justicia en la sociedad y el individuo. En cuanto a la república, Platón describe una polis ideal, es decir, un estado ideal basado en la justicia. Afirmaba que la justicia en el estado se lograba cuando cada Estado social cumple su función específica. Los gobernantes, filósofos, guardianes y productores, al igual que en el alma individual, es decir, en la razón y la voluntad de cada quien. Las leyes en esta etapa son un reflejo imperfecto de la justicia ideal y el gobierno de los filósofos es superior al gobierno de las leyes. De igual manera, en la última obra sobre las leyes, Platón se vuelve más pragmático y reconoce la necesidad de las leyes escritas como un mal menor ante la imposibilidad de alcanzar el estado ideal gobernado por filósofos. Las leyes deben educar a los ciudadanos en virtud y buscar la armonía social. En consecuencia, la justicia es la armonía y el equilibrio entre las partes, el individuo y el Estado. Seguidamente se encuentra Aristóteles, quien era discípulo de Platón. Este desarrolló una filosofía más empírica y práctica con una influencia duradera en la filosofía del derecho, posicionando a un hombre como un animal político, puesto que el ser humano es naturalmente social y político. Y su desarrollo pleno se da en la polis. El desarrollo de las leyes son esenciales para la vida en la comunidad. De igual manera, la justicia para Aristóteles se distinguía entre la justicia universal o legal, que representaba la obediencia a las leyes justas de la polis, y una justicia particular, que se subdividía en una justicia distributiva o proporcional y una justicia conmutativa o correctiva, que implica la restauración del equilibrio en las transacciones buscando la igualdad aritmética. Por otro lado, Aristóteles distinguía entre el derecho natural válido en todas las partes, que no depende de la opinión humana, y un derecho legal o positivo establecido por convención y varía según la polis. Aunque el derecho positivo pueda variar, debe aspirar a reflejar el derecho natural. En cuanto a los estoicos y los epicureos, se afirma que las escuelas filosóficas surgieron en un contexto de declive de la polis y se centraron más en la ética individual y búsqueda de la felicidad personal. Por su parte, los estoicos, como Zenón de Sitio, Senecia, Epitelo y Marco Aurelio, creían que una razón universal que gobierna el cosmos y que se manifiesta como una ley natural. Esta ley es accesible a la razón humana y la base de la moralidad y la justicia. De esta manera, al ser todos seres humanos partícipes de una misma razón universal, todos somos ciudadanos de un mismo cosmos, superando las barreras de las polis individuales. Con respecto a los epicureos, el derecho no tiene un fundamento metafísico o natural trascendente, sino que es una mera convención establecida por los hombres para evitar el daño mutuo y asegurar la convivencia pacífica. No hay justicia intrínseca, lo justo es aquello que es útil para la vida en sociedad. Gracias. En la Edad Media, conocida como la Edad de la Fe, estuvo profundamente ligada a la teología cristiana, a diferencia de la filosofía clásica que buscaba la verdad a través de la razón. La filosofía medieval buscaba consolidar la fe y la razón, y a menudo la razón se subordinaba a la revelación divina. El derecho se entendía como la parte del orden divino más amplio. Ahora bien, la filosofía del derecho en la Edad Media, surge en un contexto de la caída del Imperio Romano y la consolidación del cristianismo como la fuerza dominante en Europa. El derecho romano, con su énfasis en la positiva y la razón, dio paso a una concepción del derecho, arraigada en principios teológicos y morales. En cuanto a la patriotística, se refiere al pensamiento de los padres de la Iglesia, quienes desarrollaron la doctrina cristiana de los primeros siglos hasta aproximadamente el siglo VIII. En su sentido antiguo o temprano, se refiere a los principios pensadores cristianos,
que sentaron las bases del cristianismo, defendiendo a la fe contra las heredias y las persecuciones. En relación con el derecho, sentaron en las bases para la caída del derecho divino y una moral universal basada en Dios. San Agustín de Hipona, y en la figura más destacada en este periodo. Sin embargo, en el sentido medieval o tardío, aunque la patriótica como movimiento incluye antes del inicio formal de la Edad Medieval, su influencia perduró durante los primeros siglos medievales. Los pensadores medievales posteriormente se basaron en las ideas patriotísticas, especialmente en la concesión de la ley eterna y la distinción entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, con implicaciones directas para la relación entre la autoridad eclesiástica y la autoridad civil. En consecuencia, Santo Tomás de Aquino, en su figura central de la filosofía escolástica y su pensamiento, marcó un hito en la filosofía del derecho. En su obra Summa Theologia, Tomás de Aquino desarrolla una sistemática teoría de la ley que consolida la razón aristotélica con la teología cristiana. Afirmaba que la ley eterna es la razón o sabiduría divina que gobierna todo el universo. En la fuente de toda ley y el plan divino para los cosmos, con respecto a la ley natural, es la participación de la criatura racional en la ley eterna. Es innata al ser humano y se conoce a través de la razón, permitiendo discernir el bien del mal. Sus principios o sus primeros son innumerables y universales, como por ejemplo hacer el bien y evitar el mal. Los preceptos de la ley natural son la base para el derecho humano. Seguidamente, Juan Duns Scoto, en su enfoque, se caracterizó por un énfasis en la voluntad divina. Voluntarismo sobre la razón es Ese voluntarismo para Scoto, que la ley divina no es primeramente la razón divina como en Aquino, sino la voluntad de Dios. Algo es bueno o malo, porque Dios lo ha querido así. Esto tiene implicaciones para la ley natural, ya que aunque hay principios de la ley natural que son inmutables, otros dependen más directamente de la voluntad de Dios y podrían haber sido diferentes si Dios así lo hubiese querido. En consecuencia, su voluntarismo otorga mayor peso a la libertad divina y por extensión a la libertad humana. Esto abre la puerta a una mayor flexibilidad en la interpretación y aplicación de las leyes humanas. Posteriormente nos sigue Guillermo de Ockham. Llevó el voluntarismo de Scoto aún más lejos, lo que tendría profundas consecuencias para la filosofía del derecho y sentaría las bases para la separación entre la filosofía y la teología. De esta manera surge el nominalismo. Ockham argumentaba que solo existen los individuos y los conceptos universales como humanidad o justicia. Son menos hombres o abstracciones mentales sin existencia real fuera de la mente. Esto miraba la base metafórica sobre lo que se construía gran parte de la escolástica anterior. De la misma forma, existe un voluntarismo externo para Ockham. La voluntad de Dios es absolutamente libre y no está limitada por ninguna razón o principio objetivo. Dios puede ordenar cualquier cosa, incluso lo que nos parece racional o inmoral. Y si lo hace, eso se convierte en justo. Esto implica una ruptura racional con la idea de una ley natural intrínsecamente racional y accesible a la razón humana. Igualmente se manifiesta la separación de la fe y la razón de enfatizar la omnipotencia a la voluntad incondicional de Dios. Ockham argumentó que muchas verdades teológicas como la existencia de Dios o la inmortalidad del alma no podrían ser demostradas por la razón natural, sino que debían aceptarse por fe. Esto lleva a una creencia entre la teología y la filosofía, y por ende entre el derecho positivo y un fundamento metafórico único. Ahora bien, en su impacto del derecho, al no haber una clase racional universal para la moral y para el derecho, la ley positiva humana adquirió una mayor autonomía, y la ley es simplemente la voluntad del legislador divino o humano. Entonces la razón de la naturaleza no son fundamentos, principios. Esto allanó el camino para el desarrollo de teorías jurídicas más centradas en la voluntad del soberano y en el positivismo jurídico de la modernidad. En lo que concierne a la edad moderna, también conocida como la edad de la razón y la experiencia, esto marcó un cambio racional en la filosofía del derecho, distanciándose progresivamente de la subordinación a la teología y concentrándose en la razón humana, como fue el conocimiento
y moralidad. De esta manera, el rendimiento obtuvo un puente al revivir el interés por la cultura clásica greco-romana, el humanismo y la razón. Se puso manifiesto el espíritu crítico frente a la autoridad eclesiástica y se revalorizó la dignidad humana. En el ámbito jurídico, esto se produjo en una búsqueda en el derecho más acorde con una naturaleza humana y menos dependiente de la revelación divina. En virtud de ello, la reforma protestante, iniciada por Martín Lutero, también tuvo un impacto significativo al cuestionar la autoridad papal y la estructura eclesiástica. La reforma contribuyó a la fragmentación del poder religioso, a la secularización del pensamiento. Si bien no desarrolló directamente una filosofía del derecho sistemático, su énfasis en la revelación. Buenos días, en este momento vamos a hablar sobre la filosofía del derecho mencionando algunos filósofos. Como Grocio, de 1583 a 1645, sentó las bases del ilusnaturalismo racionalista. Su obra más influyente fue El derecho de la guerra y la paz. Buscó establecer un derecho que fuera válido incluso si Dios no existiera, o si no se preocupara de las cosas humanas. También Grocio defendió que el derecho natural es un dictado de la recta de la razón, que puede ser descubierto por el hombre y que es inmutable, incluso para Dios. Se basa en la sociabilidad natural del ser humano y en la necesidad de preservar el orden social. Asimismo, ante las guerras de religión y la fragmentación política, Grocio propuso un derecho común a todas las naciones, basado en la razón y los principios de la justicia universales, aplicables tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Por otro lado, Hobbes, cuya obra Leviatán, en 1651, es fundamental para la teoría política y jurídica moderna. Su visión del estado de naturaleza es pesimista, lo que lo lleva a defender un poder absoluto. Para este filósofo, sin un gobierno, la vida es una guerra de todos contra todos, donde el hombre es egoísta y busca su propia preservación. El hombre, un lobo para el hombre. No hay justicia ni injusticia, ni derechos ni ilegalidad. De esta manera, Hobbes concibe el derecho natural como la libertad de cada hombre. Tiene de usar su propio poder para preservar su vida. Sin embargo, esta libertad es limitada, lleva al caos. Pero sea un contrato social donde los individuos, por miedo a la muerte y por el deseo de seguridad, renuncian a su libertad natural y transfieren todo su poder a un soberano absoluto, monarca o asamblea. Este pacto es irreversible y el soberano no está limitado por él. En consecuencia, la ley es la voluntad del soberano. Continuamos con Lukács, 1632 a 1704, quien es considerado el padre del liberalismo clásico. Su obra, Dos tratados sobre el gobierno civil de 1689, es una respuesta a los tratados a una defensa de los derechos individuales y el gobierno limitado. De esta forma, Locke concibe el estado de naturaleza como un estado de libertad e igualdad, gobernando por la ley natural. Esta ley natural, descubierta por la razón, enseña que nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones, porque todos son obras de Dios, con derechos naturales inalienables, como son la vida, la libertad y la propiedad. La propiedad es un derecho fundamental derivado del trabajo del individuo. Ahora bien, el contrato social surge no por miedo o el caos total, sino para asegurar y proteger mejor sus derechos naturales, que son imperfectamente garantizados, ya que el contrato social crea un gobierno cuyo propósito principal es proteger todos los derechos. En este sentido, el poder del gobierno no es absoluto, sino que está limitado por la ley natural y por los derechos individuales. Si el gobierno excede sus límites de derecho, la resistencia y la rebelión, Locke abogó además por la separación de poderes legislativos y ejecutivos, para evitar la concentración y proteger la libertad. También podemos mencionar el racionalismo. En la filosofía del derecho de la Edad Moderna, Descartes, Spinoza, entre otros, se caracteriza por la primicia de la razón, como fuente de conocimiento y verdad, incluyendo la verdad jurídica. En sus axiomas buscaba construir un sistema jurídico de manera deductiva. También podemos hacer mención de la Ilustración, en el siglo XVIII o en el siglo de las luces, que fue un movimiento intelectual cultural que promovió la razón, la ciencia, la libertad y el progreso. En la filosofía del derecho, sus ideas clave incluyen un énfasis de la razón y el progreso social y político. En los derechos del hombre se consolidó la idea de derechos humanos universales e inalienables, inherente a la condición humana, y no otorgados por el Estado, donde la soberanía reside en el pueblo. En otro orden de ideas mencionaremos a Montesquieu, 1689 y 1755, autor del Espíritu de las Leyes, en 1748, una obra cumbre de la Ilustración y la filosofía del derecho para promover la igualdad y el equilibrio de estos tres poderes del Estado: el legislativo, el encargado de hacer las leyes; el ejecutivo, el encargado de ejecutar las leyes; y el judicial, el encargado de interpretar y aplicar las leyes y de juzgar los delitos. Seguidamente de esto tenemos, y por último, a Rousseau, 1712 y 1778, que él sostuvo que en el estado de naturaleza el hombre es bueno y libre, viviendo en armonía con la naturaleza. Les voy a hablar sobre la edad contemporánea. La filosofía de la edad contemporánea, que se considera aproximadamente desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, se caracteriza por la consolidación del método analítico y la emergencia de diversas corrientes de pensamiento. Explora la naturaleza del derecho, su justificación, su relación con la moral y la política, y la efectividad de los derechos del mundo actual. Dentro de estas, las características de la filosofía del derecho contemporáneo encontramos el método analítico,
que el método analítico se distingue por la utilización del método para construir teorías buscando rigor y precisión en el análisis del derecho. La filosofía del derecho abarca diversas corrientes y escuelas y pensamientos que han surgido en diferentes partes del mundo. La escuela de exégesis, origen y desarrollo de esta escuela fue en Francia en la época de la codificación, cuando el Código Napoleón se convirtió en la fuente principal del derecho, que se extendió a otros países donde se utilizaba la misma lógica para interpretar las leyes, buscando el significado literal del texto legal. Esta escuela tuvo un impacto significativo en la jurisprudencia y la interpretación del derecho. Dentro de los filósofos de estas teorías está Herchen, Sanic, Simon Controp, Marx y Nietzsche. Todos estos aportaron teorías significativas que cuestionaron los principios de las filosofías anteriores del derecho. También se estudia en esta oportunidad la teoría de Kelsen, que es la teoría crítica. Que la teoría crítica se refiere a una serie de críticas y cuestionarios que Kelsen hizo a diversas corrientes de pensamiento jurídico y a la naturaleza misma del derecho, con el objetivo de fundar una teoría del derecho pura, que se concentre en el análisis del derecho positivo. Kelsen también cuestionó la teoría tradicional del derecho público, que se basa en los conceptos como la soberanía del Estado y el derecho natural. Kelsen propuso una teoría del derecho que se enfoca únicamente en el análisis de las normas jurídicas como un sistema formal, separando el derecho de la moral, la política y los otros factores extrínsecos. La estructura jerárquica del sistema jurídico fue realizado por este pensador. Kelsen desarrolló la idea de que el sistema jurídico está estructurado de forma jerárquica como formas superiores que validan las formas inferiores, culminando en la forma fundamental. Siguiendo con la edad contemporánea, específicamente el romanticismo, encontramos que en el siglo XIX vio el surgimiento de pensadores que desde diversas perspectivas ofrecieron visiones críticas en el derecho, la sociedad y la moral. La compañera Maruja nombró algunos de estos pensadores, pero también tenemos otros como Augusto Comte y el positivismo. Aunque no fue un filósofo del derecho en sentido estricto, Comte y su positivismo influyeron al abogar por un estudio científico de la sociedad en el derecho. Esto se tradujo en una tendencia de enfocarse en los hechos y en el derecho, puesto por el Estado, sentando las bases para el positivismo jurídico. Comte enfatizó la importancia de la observación y experimentación en el estudio de la sociedad. Esto influyó en la evolución de la filosofía del derecho, buscando métodos empíricos y analíticos para comprender el derecho. Comte busca un enfoque más científico, pragmático para el estudio del derecho. El positivismo jurídico enfatizó la importancia de las leyes positivas y la coherencia del sistema legal. Su énfasis en la observación y en la experimentación sentaron las bases para el enfoque más científico, pragmático en el estudio del derecho. También tenemos a Karl Marx y la crítica materialista. Para Marx, el derecho es parte de la superestructura de la sociedad, determinada por las bases económicas e infraestructura. Lo consideró un instrumento de dominación de la burguesía para mantener el orden social y proteger sus intereses. Abogaba por una sociedad sin clase, donde el derecho, tal como se conoce, desapareciera. Su pensamiento influyó en la comprensión del derecho como una herramienta de cambio social y en la crítica a la forma en que, en que el derecho se utilizaba para legitimar las desigualdades. Tenemos Friedrich Nietzsche, cuestionó los fundamentos de la moral y el derecho occidental, a lo que veía como un producto una moral de esclavo, basado en el resentimiento y la debilidad. Propuso una transvaloración de todos los valores, buscando una moral más allá del bien y del mal, impulsada por la voluntad del poder. Su influencia en el derecho se relaciona con la crítica a la noción de justicia y verdad absoluta. Tenemos también el neocatismo y la forma del derecho. Al finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la escuela neocantiana surgió como un intento de retornar y reinterpretar la filosofía de Kant. En el ámbito jurídico se enfoca en la forma del derecho y la distinción entre el ser y el deber ser. Surgieron entonces como un retorno a la filosofía de Kant. Se centró en la razón pura y el conocimiento científico en el derecho. Busca la validez lógica y trascendental de los conceptos jurídicos. Distinguió entre las ciencias naturales, que buscan leyes causales, y ciencias culturales, que buscan comprender valores. El derecho como ciencia cultural se ocupa de valores y del deber ser. Postuló el derecho es un fenómeno cultural orientado a valores. También tenemos el realismo jurídico. El realismo jurídico reaccionó contra el formalismo y el normativismo. Esto sostiene que el derecho no se limita a las normas escritas, sino que se encuentra en las prácticas de los tribunales y en lo que los jueces realmente hacen. El derecho es lo que los jueces deciden. También, en su enfoque, pone énfasis en los factores psicológicos, sociales, económicos que influyeron en las decisiones judiciales, buscando comprender el derecho tal como opera en la realidad. También en su crítica se le ha criticado por su escepticismo radical hacia las normas y por subestimar el papel de la ley en la guía de la conducta. También tenemos Hans Kelsen en la teoría pura del derecho. Hans Kelsen es una de las figuras más influyentes en la filosofía del derecho del siglo XX, conocido por su teoría pura del derecho. Esta tenía como objetivo construir una ciencia del derecho depurada de elementos extrajudiciales, morales, políticos, sociológicos.
El derecho es un sistema de normas jerárquicas estructuradas, donde la validez de una norma se deriva de una norma superior hasta llegar a la norma fundamental, que es una hipótesis trascendental que o que otorga unidad y validez a todo el sistema. Y tenemos la pirámide de Kelsen, que va desde la norma suprema, la mayor, hasta la menor. La mayor, que es la Constitución de la República Bolivariana. De allí van bajando leyes, decretos. También tenemos la separación de derecho y moral, y sitúa en la estricta separación entre el derecho y la moral, sosteniendo que una norma es válida por su forma y su pertenencia al sistema, no por su contenido moral. Su teoría es un pilar del positivismo jurídico, al centrarse exclusivamente en el derecho opuesto o positivo. También tenemos la teoría crítica asociada principalmente a la escuela de Frankfurt en el surgimiento del siglo XX, con una corriente filosófica sociológica que busca analizar y criticar la estructura de poder y dominación en la sociedad. Desde la perspectiva del derecho, no es un instrumento neutral, sino que está imbrincado en las relaciones de poder y puede servir para perpetuarse la injusticia y la desigualdad.